Bienvenidos a nuestro podcast Pedagogos en Acción. El día de hoy me acompañan Alondra, Diana, Jesús, José y Gabriel. y Lili. Nuestro primer tema va a ser... Bueno, el poder de la historia y la educación. Como primer temática es la relación de la sociedad y la cultura. Para ustedes, ¿qué es la sociedad? Para mí la sociedad, más que un conjunto de individuos, es el conjunto de las formas de vida y también que todas las personas que están bajo esas formas de vida tienen que seguir ciertas reglas y ciertas estructuras. para mí es una estructura. La sociedad para mí entra como el hecho de tener en cuenta qué cosas determinan a las personas. O sea, la sociedad para mí sí entra como el hecho de, bueno, existen los grupos sociales ya determinados. ¿Okay? También dentro de la sociología lo podemos ver como el conglomerado de instituciones que se regulan por las actividades humanas, normas, leyes y el tipo de convivencia social que se tiene que tener dentro de un contexto tanto específico y general. al escuchar sociedad, se me viene a la mente muy rápido de formas de vida, formas de interacción entre personas, formas de estructurarse y de formas de seguir socializando y de interactuando. ciertamente a mí me suena el conjunto de personas, pero más allá de solamente ser una persona, ver cómo se relacionan estas personas y cuáles son los aspectos que comparten o que tienen como fin común. Bueno, y también retomando lo que dijo ahorita José María, es una lectura de Bergen y Luhmann, en el cual nosotros tenemos que entender que una sociedad es una institución basada en órdenes culturales, órdenes sociales, cómo es que nosotros interactuamos, cómo nosotros interiorizamos lo que aprendemos de los demás individuos. Así que ahí entra el aspecto de lo que es la cultura. ¿Para ustedes qué sería la cultura? Para mí la cultura, en pocas palabras, es la forma de vida compartida por un grupo de personas. La cultura es lo que haces y de qué manera lo haces, qué es lo que haces a cada día, lo que tienes muy propio, o sea, tu forma de hablar, tu forma de vestir, la forma en que actúas, Lo que te representa. Todo lo que te compartes. representa. Y es muy claro de que cuando hablamos de sociedad, hablamos de cultura, Sí, y cuando claro. hablamos de cultura nos Sí. referimos a sociedad directamente. Porque Son- no puede existir una cultura No. si no hay Exacto, una sociedad. tampoco son sinónimos, pero sí dependen uno del Son otro. codependientes. Son ¿no? codependientes. Tiene una interrelación. Exactamente. Perfecto. Bueno, porque también dentro de la cultura es de qué manera se vive y de qué manera cada individuo convive dentro de la sociedad. Y la manera en la que se va a representar, porque recordemos que hay algunos aspectos donde dices, bueno, yo quiero representar mi cultura de esta manera, pero no quiero que se viste demasiado de lo que realmente es, como que es algo que dice Bauman, que es la cultura no se pierde, sino que va evolucionando. Entonces digo, ¿cómo voy a representar ahora mi cultura con la nueva sociedad, cómo va evolucionando la sociedad para Así que es. la más gente pueda relacionarse con ella y que no exista, que no se extinga mi cultura? Es algo. Por eso entonces, en resumen, la cultura no se pierde, sino evoluciona en constante movimiento. También en relación, de hecho nos podemos adentrar un poquito en lo que es la globalización y la homogenización. Sí. Porque dentro de este mundo globalizado nosotros hemos visto que todo, aprendemos de todo en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Que en algún momento lo llegamos a decir que todo es parejo, que todo es homogéneo, claramente. Porque cada uno de nosotros, a pesar de que tiene diferentes procesos de aprendizaje, diferentes culturas, diferentes patrones de conducta, puede inclusivemente entrar en esos procesos de aculturación y transculturación. Yo puedo adoptar la cultura de otra región y también otra región puede adoptar mi cultura. Y también como que esta parte de identificarte o de hacerte como muy propio. Recuerdo al inicio de la carrera leí, no recuerdo bien qué lectura era, y no recuerdo bien, pero mencionaba de que justamente en la descripción de sociedad mencionaba que era la interacción de los individuos y que cada ese individuo tenía una identidad y como que una función específica dentro de la sociedad. Y aquí lo podemos añadir a lo que se mencionaba de cultura, que cada uno tiene su cultura muy arraigada y cómo se expresa y toda esa parte, y también lo forma como que de una manera importante en esta interacción de la sociedad que hace formar
y que es como que muy particular. Claro, cada uno tiene los símbolos que nos van a representar, y respecto a esto, la parte de la globalización creo que ha hecho que se pierdan muchos símbolos que eran muy únicos de cada cultura, que para mí sí se han perdido, la verdad, porque desaparecen, sí evolucionan, pero por ejemplo hay Ya no algunas los vuelves a tomar culturas en cuenta, ¿no? que ya no, por ejemplo, las lenguas originarias se han perdido muchísimas, ¿no? Y es parte también del cómo el mundo ya está tan homogenizado, quieren que todos hablemos la misma lengua, que todos pensemos lo mismo, y se pierden. Y yo siento que con la palabra globalización no es nueva. O no se le ve desde el contexto de la tecnología que nos vinieron a entregar, Sino que tecnología, apenas ¿no? se le está Sino de que, conociendo. como decimos, el contexto histórico es muy importante, ya que no implicaba en estas cosas de traer tecnologías nuevas, los teléfonos, No. los medios de comunicación, sino viene desde las épocas de la conquista, cómo nos movemos y tratamos de imponer o poner en ciertos lugares nuestras ideas, donde diga esto se va a respetar. ¿Por qué? Porque ya llegamos y vamos a ser parte de esto, pero ustedes también tienen que cooperar para que se integren con nosotros, no nosotros a ustedes. Entonces sí hay cierta disparidad dentro de lo que es el contexto histórico, y es muy importante retomar las cuestiones históricas para entender mucho de lo que a día de hoy se está viviendo, ¿no? Relacionando un poco este tema mencionado por José, yo siempre he tenido ese dilema y muchos me han respondido, pero yo no logro encontrar una respuesta en que si la educación debería ser igual en un pueblo indígena a la que se recibe en una ciudad. No. No, debería Los estar contextos. contextualizada. Exacto, Exactamente. pero también tenemos que recordar que sí, preservar la cultura y su forma de actuar y todo está perfecto, pero también hay que entender que la sociedad cambia Así. y que tenemos Que la que ir educación es Y que evolucionando. también cambia la educación Exacto. por la sociedad. Y aquí es donde a mí no me ha quedado muy claro, y se los he preguntado muchísimas veces y lo he hecho en clases, pero a mí no me queda claro qué es lo bueno. No te convence. No me convence una idea de seguir una educación especial para un grupo étnico especial. Es O que son características hace- diferentes. o- No, sí. y aparte, acuérdense que aquí ya tenemos leyes sobre gente Claro, o poblaciones Pero indígenas. ¿cuál es el punto? ¿A dónde Mira, vamos? ¿Qué queremos? ¿Ser iguales? ¿Avanzar? ¿O que se preserve lo que se tiene? Fíjate que aquí en ¿Qué es Chiapas lo que queremos? eso ha sido un gran problema, porque Exacto. los grupos de pueblos originarios tienen sus costumbres, tienen su cultura, y las personas que están afuera y viene, no sé, alguien externo de educación que quiere como modificar su escuela, hay algo en la Constitución que dice que se tienen que respetar los usos y costumbres. Preservación de los Claro. Entonces, costumbres. por respetar esos usos y costumbres, la verdad, muchas veces se les margina, porque no se hace una intervención. O sea, es como que sus usos y costumbres es el matrimonio infantil. Ante la O sea, ley, no vas la a ley. intervenir ante un matrimonio infantil. Yo también creo que sí es necesario que se busque intervenir. De hecho, hay una diputada que se llama Eufrosina, que ella es parte de un pueblo originario, y ella muchas veces lo dice, que el gobierno no quiere meterse en problemas y que se mete con eso de pueblos originarios, de usos y costumbres. Y dice, es que todos se excusan con usos y costumbres, y no puedes entrar ahí. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí debe ser diferente en algunas cosas, pero tampoco se van a permitir cosas que estén en contra de la ley, por ejemplo. No, y perdón. Pero también, si lo ponemos en esta perspectiva de que si una educación en un contexto marginado va a ser diferente a un contexto rural, bien podemos decir, no, que se haga un sistema educativo para este contexto y un sistema educativo para este otro contexto. Va a ocurrir un desfase. ¿Por qué? Porque si un alumno que está en un contexto de una sociedad, un contexto rural, se pasa a la ciudad, no va a ser lo mismo. Exacto. Le va a costar adaptarse. Y lo mismo que un docente esté acostumbrado a la urbanización y La se pasa a lo función rural, docente. también va a ser muy complicada. Ahí también entra la función y la capacitación que tienes como docente. Así que bien se puede decir, no es que hay que hay que acoplarse a estos contextos, de un tipo de educación diferente, sí, pero también teniendo como un cierto margen de referencia. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que pasa esto en la educación, o sea, que se tiene ya lo general, que dicen, te vas a guiar de esto. O sea, lo típico, Ajá, ¿no? lo típico, dicen, Tienes bueno, que aprender a sumar, sí, o sea, de ley. ajá, pero dicen, ahora yo como escuela, yo como profesor, ¿qué quiero? ¿Qué me va a servir? ¿Qué voy a agarrar? Se ve mucho aquí ya en la universidad, que es la libertad de cátedra, que podemos enseñar lo que nosotros queramos, pero lo que es lo general,
O sea, de que escuela, primaria, secundaria y prepa, Lo básico. lo básico, bueno, ya no es básico, Ya no, la sí, prepa, la pero prepa ya no. dentro de lo que, Debe superior. dentro de esos esquemas está la cuestión de, aquí tienes esto general, que a fuerzas lo tienes que desarrollar, Y ya como tú lo y hagas. ya como tú lo hagas es independiente. Yo creo que ahí Compañero, ¿no sería, bueno, este proceso mediante una adaptación curricular que La tome en adaptación cuenta curricular. los saberes populares de estas localidades, en este caso los pueblos originarios? Grandísimo Díaz Barriga. Sí, eso es lo que yo te Eso digo, bastó. lo vas a adecuar al contexto en el que tú estás viviendo, porque te lo mandan así, Ciertamente dices, ya tienes los parámetros, pero lo vas a adaptar al contexto, Claro. a la O sea, relación. el a la cómo realidad ¿Se han dado educativa. se han dado enseñar. cuenta que lo que expresamos ahorita fue un problema muy arraigado que tenemos en La nuestro educación. estado, dependiendo desde sociedad, cultura y educación? ¿Cuál sería nuestro último tema? Bueno, La economía. no, es que la economía es un poco, yo ya lo relacionamos mucho con lo que es la globalización y la homogenización. Pero ahorita seguimos en lo siguiente. ¿De qué manera también el marxismo y el positivismo ha influido en la educación? Miren, Muchísimo. Sí, es un proceso histórico. es que más que nada, por ejemplo, lo del marxismo entramos en los procesos de emancipación. Porque nosotros en la educación hemos visto que desde los tiempos de la independencia de México, que tenemos que tener en cuenta que es un hecho histórico y de qué manera también ha influido, y es un claro ejemplo de emancipación y desadoctrinamiento, porque existen cuatro tipos de emancipación: la mental, la científica, la religiosa y la política. En este caso, me quiero enfocar más en una educación de la época posmoderna, que inclusive Odo Marquardt habla sobre que sea una educación epistémica, de que no haya un lenguaje único, de que no haya verdades absolutas, de Cuestionar Que se deje de ver la educación como un Exactamente. dogma. No desde el punto de vista de las ciencias exactas, sino Ajá. como ciencias sociales, como realmente es la variabilidad que existe dentro de la sociedad y del ser humano. Exacto. Y Por también ser cambiante. algo que sí se habla mucho de ese tipo de educación posmoderna es que como docentes, inclusive como alumnos, nos inventamos y nos reinventamos a las contextualizaciones o a las problemáticas que estén inmersos dentro de la educación. De hecho, citando a Díaz Barriga, él decía que debíamos resignificar la profesión docente. Así es. Si no me equivoco, Ajá. Con lo mismo, vimos un video, creo que fue el tercer semestre, sobre una conferencia de Díaz Barriga, diciendo que no solo somos simples profesores o no seremos, o sea, que los profesores no es algo como que X, sino que es algo muy importante y de que el profesor debe estar preparado bajo cualquier circunstancia. A mí me encantó esa parte donde mencionaba y comparaba al profesor con un cirujano cuando está haciendo una operación, cirugía, una una operación, porque Como- si se le presenta algo nuevo a media cirugía y no está preparado para Voy a eso, sacar mi libro para no leerlo. va a sacar su libro a decir, bueno, ¿qué hago? Esto O sea, lo vi en la página esto, 3. ajá, ¿En qué página está para que yo lo haga es de lo una vez? mismo, es No lo lo va a mismo googlear. que el profesor debe de estar Tienes preparado, que porque cambiar. en la práctica, Muy diferente. o sea, desarrollando su participación con los alumnos, tiene que estar preparado para todo. Un alumno Sí. con una actitud diferente, Alguien llegó un, tarde. con un contenido distinto, o algo que es nuevo y tengo que adaptarlo, o algo que tengo que... un problema, algo que tengo que resolver en Y mi... ese es un tema que habíamos tocado anteriormente en el salón, el hecho de que los maestros que tenían que estar adaptados, tenían que buscar la manera de adaptarse a 20 chamacitos más. O sea, no siento que sea una necesidad, sino que siento que sí va un poco más a que el maestro esté en esta cuestión de prepararse. O sea, no decir, bueno, me voy a enfocar únicamente en cómo aprende uno. No, o sea, tengo a 30 diferentes maneras de aprender. ¿Cómo voy a yo transmitir lo que quiero que ellos aprendan de una manera no simple, no básica, sino entendible, pero que vaya más allá de la práctica? Así es. Yo ahí tengo una cuestión, no sé, que me ha retumbado dentro de la cabeza, que es ¿por qué dentro de las aulas de la educación, por qué juntar a 40 niños como borregos dentro de un solo salón? Sí. Es muy complicado el hecho de que 40 niños le pongan atención a una sola persona, independientemente si los quieres motivar, se pierde. De hecho, ahí también entran las políticas educativas, porque si tú tienes una propuesta de que, oigan, si existen programas educativos que dan cierto recurso financiero o cierto recurso económico, órale, va. Yo te tengo mi siguiente propuesta como escuela: abrir un nuevo grupo
si tengo ABC, abrir el grupo D y de ahí canalizar otros 20, 25 niños. O hacerlo a la Ajá. mitad, ¿por qué? Porque ya 40 es demasiado, 20 también siguen siendo entre Lo máximo no es el 30. ¿Y con máximo, qué máximo, punto máximo. podemos cerrar entonces, ya para concluir? yo- ¿Cuál sería Que, nuestra bueno, conclusión? retomando otra vez a Andrés Barriga, en su conferencia del ISU en 2019 remarcó que ser docente y la relevancia de ser docente es también entender tu praxis y tu ética moral. También no solamente debes ver la educación como un índice monetario, sino como un índice ético y moral. Tú estás comprometido con lo que van a aprender tus alumnos y no con nada más. Inclusivemente aquí entra un dilema que tenemos con la didáctica. La didáctica es parte del proceso educativo. No es una No es una es algo ciencia aparte aparte, de- porque tú como docente tienes que entender cuáles son tus recursos didácticos, tu material didáctico para que tu niño aprenda y todo ese conocimiento que tenga lo sepa conducir hacia saberes. Claro, y pues no estás tratando con algo que no tiene importancia, sino que estás formando de manera académica a un niño. Estás, Ok, tú eres responsable de su sí, aprendizaje. eres responsable Así de lo es. que Claro. aprenda Y si no tienes y ese de la amor al arte, y de la manera de cómo tú lo expresas es como él te va a entender y de cómo él va a entender lo que Su realidad. la realidad. Bueno, el día de hoy te vemos hasta aquí. Muchísimas gracias, pública audiencia, por sintonizarnos. Hasta luego. Gracias. muchas gracias. Gracias.